vamos a dar paso a Adriana Velázquez, la coordinadora del Observatorio Centroamericano de Desarrollo Social, quien nos va a hablar sobre los puntos de transformación de la política social y las barreras para la innovación. Hola, buenos días. Sí está abierto, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Bueno, aprovecho, Alejandro, también para agradecerte por la exposición que me antecedió. Definitivamente diste muchos contenidos interesantes e importantes y precisamente, bueno, vamos a retomar unas partes de esos elementos precisamente en esta exposición más de cierre de toda la serie de foros web que hemos tenido de marzo a abril, en donde hemos abordado temas asociados con las transformaciones económicas, las dinámicas rurales, el fomento de las ciudades inteligentes, el futuro del empleo, de la educación, también las implicaciones de la salud, de la tecnología en la salud. Y ahorita, bueno, los temas, en esta semana tocamos los temas del Big Data y del gobierno electrónico. En ese sentido, bueno, hemos tenido un popurrí de diferentes puntos de entrada sobre los cuales importa analizar las perspectivas de la política social. Y en esta ocasión, precisamente, bueno, les voy a presentar como un poco de esos temas que hemos visto a modo, como les decía, digamos, de conclusión y de cierre de esta primera generación de foros virtuales. Básicamente, bueno, hay una... visítame, por favor. No me sale. Si quieres, me lo pasando rápido porque no tengo mucho tiempo. Dale, siguiente, please. O si no, me pongo para acá. Solo dale vuelta si quieres a la compu. Dale. Bueno, entonces básicamente ahorita, digamos, vamos a ver 4 grandes aspectos. Lo primero son como desafíos para la política social en el marco de la revolución tecnológica, los puntos de transformación de la institucionalidad del sector social y la imaginación, ¿no?, de estos cambios, los cambios institucionales ya más puntuales, específicos que puedan darse y principalmente las dinámicas de innovación y las barreras que por lo general enfrenta la innovación en el sector social. Entonces, bueno, básicamente, digamos, una de las primeras cosas que tenemos de estos desafíos de la política social están muy relacionados con las dinámicas de inclusión productiva de las poblaciones más rezagadas en los beneficios de las dinámicas tecnológicas de mayor productividad. O sea, sabemos, obviamente, digamos, hay una gran diferencia entre la matriz productiva tecnológica de ciertos países con los que tienen los latinoamericanos y particularmente los de Centroamérica y República Dominicana, pero, digamos, aún así también hay diferencias al interior de los mismos países por las brechas territoriales de la matriz productiva y demás dinámicas económicas. Y en este caso, digamos, cómo se puede empezar a equiparar la inclusión productiva que se mantiene en función también, digamos, de elevar los ingresos de la población y también que tengan un mejor performance en la distribución de los beneficios. Y en ese sentido, tiene mucha importancia, por ejemplo, la conexión creciente que se pueda dar de las entidades, por ejemplo, de las unidades económicas pequeñas con las grandes, especialmente en las dinámicas tecnológicas altamente productivas. ¿A qué me estamos refiriendo con esto? Sabemos obviamente que compañías como Apple, Google y otro tipo, digamos, de startups son muy, digamos, muy proclives a disfrutar los beneficios de esa revolución tecnológica en comparación, por ejemplo, a otros emprendimientos tradicionales o de subsistencia que al final del cabo, digamos, generan muy bajos ingresos. Ahora, el final, digamos, y lo que sucede es que todas estas grandes compañías y quienes están lucrando de todas estas actividades económicas trabajan, operan, digamos, en una desconexión bastante marcada de los otros nichos de mercado que tienen los chicos. Entonces, precisamente, digamos, una de las grandes cosas relevantes es precisamente trabajar estos tejidos productivos más inclusivos. Y una de esas condiciones para ese cierre de brechas está muy relacionado con la ampliación de la infraestructura digital y física, no solo en términos territoriales, sino que también poblacionales. O sea, sabemos en todo caso, digamos, hay territorios de nuestros países que tienen una menor conectividad que otros, pero también hay población que está realmente al margen de todo lo que está sucediendo hoy en día. Y por otro, digamos, una de las principales vertientes y más preocupaciones sobre este tema es la generación de empleos suficientes en cantidad y calidad. Sabemos que por la misma rezago tecnológico que hay de infraestructura física y digital, ahí se configura una especie, digamos, de sombría protectora de los efectos que hoy por hoy están viviendo, por ejemplo, diferentes países desarrollados, pero también esa misma, digamos, resistencia que se tiene a la absorción tecnológica también funciona como una causal de rezago tecnológico productivo.
O sea, en ese caso, digamos, hoy por hoy podemos, digamos, nos da ciertos beneficios para ganar cierto tiempo, pero si no se resuelve, obviamente después va a terminar sufragando la factura en los términos de inclusión internacional y productiva. Ahora bien, y en ese marco, digamos, en lo que disfrutamos de esta sombría protectora de los efectos de toda la inserción, digamos, de la revolución tecnológica que está muy asociada con la robotización, la automatización y diferentes dinámicas productivas que están generando millones de personas desempleadas por la misma, no reemplazo ocupacional, es importante, digamos, analizar que el riesgo de reemplazo de la fuerza de trabajo no es el mismo en los diferentes países. Depende mucho, por ejemplo, de diferentes escenarios divergentes de impacto, como la misma diversidad productiva, las condiciones para la hiperconectividad industrial, la simbiosis que se da incluso también de la industria y los servicios en el marco de la economía digital, circular, naranja, colaborativa, también la economía más freelance y la innovación tecnológica en la agricultura, pero también del perfil que tengan los mismos empleados y cómo éste también evolucione con el paso del tiempo. O sea, aquí digamos qué es lo que se quiere decir al final y al cabo. O sea, sí hay riesgos, pero no se puede trazar una línea única de que al final se está enfrentando cada uno de los países. Sabemos que hay variables, por ejemplo, claves para determinar quiénes podrían ser más sujetos de riesgo de quedarse desempleados si no hay una mutación, por un lado en su perfil ocupacional, pero también si no se dan mejores oportunidades de empleo, como por ejemplo aquellos que tienen perfiles ocupacionales más rutinarios y que en todo caso están en una estratificación laboral media, no es tampoco aquel que sea bajo exactamente, sino que hay un mayor riesgo de aquellos que están en el punto medio y con ello hay un mayor riesgo de polarización en el mercado de trabajo, pero obviamente hay otros matices diferenciados de las estrategias o condiciones que tienen los países para enfrentar esas condiciones, por ejemplo, de desocupación laboral y de reemplazo. Obviamente, como les decía, tienen mucho que ver con estas otras variables claves de impacto. Ahora, también hay nuevas fronteras de inserción laboral y la innovación de la misma informalidad laboral, asociada, por ejemplo, con la deslocalización de la economía, esta economía un poco más flexible, que trabaja en esquemas colaborativos, más digitales, que no exactamente trabajas, por ejemplo, en una oficina, sino que puedes trabajar incluso desde tu casa, desde diferentes espacios, y que nos hay una reconfiguración en las relaciones de los empleados y los empleadores, y también con ello una reconfiguración de los esquemas que se cuentan para velar por el cumplimiento de derechos laborales y los desafíos para ampliar la seguridad social, especialmente, digamos, en un marco de una población cada vez más envejeciente. Ahora, todo, digamos, en este marco de escenarios, como decía, el empleo, es muy importante, digamos, analizar toda la política social en cuanto funciona como uno de los eslabones principales para el ingreso a los esquemas de inclusión social. Y en ese punto, el otro que se está precisamente tocando es el otro eslabón par, que se refiere al de la educación. Y en ese sentido, tenemos, por ejemplo, que la demanda de una generación de competencias humanas cada vez más claves para adaptarse a los cambios tecnológicos a lo largo de la vida. O sea, sabemos obviamente, digamos, que la revolución tecnológica va a exigir habilidades genéricas requeridas ya de manera cotidiana, como por ejemplo asociadas con mandar un email, encontrar información en internet, usar software, habilidades específicas requeridas ya para el puesto de trabajo, como programar un software específico, desarrollar aplicaciones, manejar redes, entre otras. Hay también habilidades más complementarias que son requeridas para ocupar un empleo en ambientes ricos en tecnología, como las habilidades blandas, asociadas con el consumo de información, la cooperación, la interacción interpersonal, la autogestión, la solución de problemas, la toma de decisiones y otros procesos mentales altamente complejos. Y en ese sentido, digamos, todas estas diferentes habilidades pueden ser habilidades digitales, habilidades cognitivas, pero también habilidades curriculares que se desarrollan en diferentes espacios de formación netamente formal. Pero también, digamos, hay otras que se operan más, por ejemplo, en otro tipo de ambientes un poco más amplios. Y aquí lo que tenemos es la urgencia de nivelar bajo una óptica multigeneracional todo el esquema, digamos, de competencias para prepararnos a los cambios que están sucediendo hoy, pero también los que vendrán en el futuro. Y aquí, obviamente, digamos, una de las grandes barreras que va a tener la política social es el cómo abordar a los nativos digitales y a los no nativos. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Las generaciones recientes, por ejemplo, aquellas que nacieron
del 90 en adelante han estado más expuestas a las TICs desde los primeros años de vida. En algunos países que la inserción de las TIC fue a partir del 2000, es todavía, incluso, son generaciones aún un poco más recientes. Y en ese sentido, esta exposición inicial les ha dado capacidades diferenciadas para apropiarse de apropiarse de la tecnología de una manera más pujante y dinámica que las generaciones predecesoras. Y en este sentido, obviamente, aquellas que no son nativas en este mundo digital necesitan, obviamente, refuerzos de nivelación que les permitan, obviamente, ser igual de competitivos que los nativos en estas nuevas modalidades de trabajo y perfiles de empleos. Por otro lado, es también, relevante analizar esa perspectiva multigeneracional, no solo en función de la población adulta o de la población en edad productiva de ahora, sino que también en la del futuro. ¿Qué sucede? Que hay muchos de los puestos de trabajo que van a existir dentro de los próximos 20, 30 años, hoy por hoy no están configurados. En este sentido, la primera infancia y los niños más pequeños tienen que empezar a educarse a partir de competencias que les permitan adaptarse a estos cambios. O sea, dado que no sabemos qué es lo que va a ocurrir, lo mejor en todo caso es generar toda una mayoría de competencias para poder, en todo caso, enfrentar esa incertidumbre de trabajo. Ahora, el desarrollo de todas estas competencias está, muy dependiente de las brechas que existen hoy por hoy en la calidad de la exposición a todas las TICs, en donde pesa, además de la edad, los ingresos y el territorio. Y aquí, hay diferentes variables claves para analizar, como la diversidad de equipos de acceso, la diversidad de los lugares de acceso y la diversidad de actividades y plataformas de conexión. Y para qué también, al final de cabo, se usa toda la conectividad a la cual se tiene acceso. Si es más, por ejemplo, para interactuar en redes sociales, o si es, por ejemplo, para buscar una tarea, para establecer un negocio y demás. Y en este caso, ya no estamos hablando solo, por ejemplo, de que las personas sepan utilizar esta plataforma, sino que también darles el uso respectivo estratégico en función del desarrollo de sus trayectorias de vida. Por eso es que también en este lado, se necesita toda una malla de habilidades cognitivas más asociadas con esa toma de decisión y otros procesos mentales que son claves para la configuración del futuro de las personas y sus expectativas de vida. Ahora, frente, a todos estos procesos de empleo y educación, también se están tejiendo una transformación en los patrones de socialización por la combinación de espacios materiales con los virtuales. Por ejemplo, ya no solo hay espacios de interacción física, sino que también en un mundo virtual primado por las redes sociales, los mecanismos de realidad aumentada, pero también de realidad virtual. Y en medio, de toda esa transformación de estos procesos de socialización, hay una modificación de los modos y expectativas de interacción entre el Estado, el mercado y los individuos. Y a la política social, una de las cosas que más le importan es la mayor demanda de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y privacidad de la información. Que, como lo mencionaba, Alejandra Nasser, últimamente, hay un mayor ascenso precisamente de toda la demanda del gobierno electrónico, precisamente por estas nuevas patrones ya de interacción entre el gobierno y las personas, incluso las empresas, ya en estas otras esferas o mundos virtuales. Pero también hay un ascenso de la búsqueda de servicios cada vez más personalizados. Y esto, es importante resaltarlo en el caso de la política social, que en algunas ocasiones, por ejemplo, muchos de los programas focalizados trabajan a partir de mecanismos de acompañamiento familiar que precisamente buscan atender de manera particular cuáles son los desafíos que cada una de las personas tienen para participar en los diferentes mecanismos de inclusión social y económica previstos por el Estado. Ahora, en este lado, ¿qué sucede? Que la variable de tecnología va a ser también importante para configurar esas trayectorias de vida que se les vaya a dar seguimiento y las metas también, obviamente, de empoderamiento en este lado. Ahora, con todos estos, esquemas de socialización, tanto materiales como virtuales, se ha generado un volumen cada vez mayor de información sobre las decisiones y preferencias de los individuos y su entorno. Y en este sentido estamos frente al gran desafío de articular las múltiples fuentes del Big Data, aquellas, por ejemplo, no solo las que se generan por las huellas digitales en redes sociales, buscadores de internet, sino que también, por ejemplo, escáneres,
drones y otro tipo, digamos, de dispositivos que ya están apareciendo cada vez más en nuestra realidad cotidiana, pero también el desarrollo de las capacidades informáticas y humanas para poder, obviamente, explotar toda esa variedad de fuentes de información y considerar que este mundo también, digamos, emergente de estadísticas coexiste con un mundo más tradicional. Entonces, también se está sobre el desafío de poder, en todo caso, complementar ambos mundos estadísticos para una mejor toma de decisiones. Ahora, en este, digamos, entorno muy grueso que he planteado de desafíos, básicamente se identifican 4 puntos de transformación de la institucionalidad del sector social. Hay un lado, por ejemplo, la dimensión normativa. Tenemos cambios en la introducción del enfoque de derechos en las políticas públicas sociales en función de esa demanda no creciente de igualdad, ya no solo en términos, por ejemplo, de los factores clásicos de ingreso, etnia, territorio, sino que también ya el factor tecnológico en términos de participación, ya no solo de manera física, sino que también virtual, la rendición de cuentas en los mismos términos y la judicialización también de los derechos, ya más de lado, por ejemplo, incluso con nuevos modelos de judicialización bajo esquemas colaborativos. Y en ese sentido, naturalmente, digamos, en cómo vaya viéndose la implementación de estos derechos, también, digamos, va a tener unas variaciones territoriales en el marco principalmente del ascenso de las ciudades inteligentes, digamos, cuya introducción plantea en realidad el desafío de rezago de lo rural frente a lo urbano. Tenemos, digamos, con la promoción de las ciudades inteligentes se prima mucho el acceso a la información, a la tecnología en las ciudades, sin tampoco, digamos, recurrir a la inclusión tecnológica de las zonas rurales. Y por lo tanto, estamos obviamente, digamos, ante una nueva vertiente de inequidad territorial que vale la pena poner la atención y en todo caso pensar los planes de las ciudades inteligentes en función también de la misma inclusión tecnológica de lo rural. Y por otro lado, estas nuevas formas de interacción también naturalmente van a conllevar a debates asociados con la introducción de nuevos derechos. Por ejemplo, uno de esos puede ser el acceso a Internet, que va a ser un recurso altamente relevante para el desarrollo de las personas. Y eso obviamente va a generar diferentes tipos de obligaciones estatales en la materia. También se puede, digamos, tener muchos otros. En la dimensión organizacional tenemos, por ejemplo, aspectos más relacionados con la configuración intersectorial de la ciencia y la tecnología. ¿A qué me refiero con esto? La ciencia y tecnología, por lo general, se ha referido más a carteras ministeriales instaladas por, ya sea uno, en los ministerios de educación o en los ministerios de economía. Y si bien es cierto, digamos, hay ciertos consejos donde participan diferentes entidades públicas, todavía se mantienen, como les puedo decir, relaciones aisladas que no permiten apropiación de los diferentes sectores en relación al tema. Y eso, digamos, ya nos va a llevar, obviamente, a la expansión de la actividad pública en los ecosistemas, incluso de innovación. Y aquí, digamos, ¿de qué se trata la historia? Es más bien de humanizar el proceso tecnológico. La tecnología, por lo general, siempre se asocia al desarrollo económico, cuando tiene bastantes impactos en la política social, no solo en términos de efectos, sino que también como una vertiente que puede ayudar a solventar muchas de las dificultades de acceso a prestación de servicios que hoy por hoy se cuentan. Por ejemplo, en el caso de salud se veía el potencial que puede tener la tecnología para acercar la atención a diferentes grupos que están, digamos, territorialmente aislados, pero también a mejorar las actividades de prevención en salud. Ahora, esta misma, digamos, humanización de la tecnología en los diferentes esquemas organizacionales también implica repensar la identidad de las autoridades rectoras y con ello incluso la definición del papel de las autoridades rectoras de la política social y saber, por ejemplo, si van a ser garantes de la inclusión tecnológica, especialmente de las poblaciones más rezagadas, o también se van a, por ejemplo, a liderar procesos asociados con dinámicas tecnológicas al servicio del bienestar de las personas. O sea, aquí, digamos, en todo caso, como les mencionaba, se trata de repensar los esquemas organizacionales que hoy por hoy tenemos, si no están funcionando lo que tenemos hoy en día o en realidad necesitamos transitar a esquemas diferenciados de intersectorialidad
tecnológica. Y los comentarios que hacía, por ejemplo, Alejandra Nasser sobre las mismas estrategias digitales que los países han estado construyendo ya son un buen reflejo de ese mismo tránsito de intersectorialidad que se requiere para la parte tecnológica. Pero el mundo tecnológico no es solo esa vertiente digital, en realidad hay otras tecnologías disruptivas que están, digamos, en todo caso asociados con la nanotecnología, la biotecnología y también con todo el ascenso de la economía verde. Y en ese lado, obviamente, digamos, son esquemas donde ya la parte, digamos, como les puedo decir, de intersectorialidad tiene incluso, o sea, matices diferenciados según el objeto de la introducción tecnológica en sí mismo. Y en esta misma vertiente, digamos, de absorción tecnológica importa identificar la urgencia de tejer mayores y mejores alianzas público-privadas. Ahora, sabemos, digamos, en todo caso, la introducción tecnológica tiene un costo. Los fondos de los sectores públicos pueden ser insuficientes para poder, en todo caso, garantizar una actualización continua de los mismos, y en ese sentido se necesita, obviamente, tejer planes diferenciados con la academia, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil para poder, en todo caso, establecer planes de largo plazo de desarrollo tecnológico. Por otro lado, en la dimensión técnico-operativa, donde, por ejemplo, encontramos la oferta de programas, los instrumentos para tomar decisiones o implementarlo específicamente, como registros únicos, mecanismos de acompañamiento familiar, sistemas de monitoreo, evaluación e innovación, se considera relevante, por ejemplo, pero más bien fortalecer la planificación prospectiva de cara, digamos, a ir ya ponderando los diferentes, digamos, riesgos que implica la revolución tecnológica en función de la misma matriz productiva, demográfica, educativa, política, social que tiene los diferentes países de la región, a modo de saber qué capacidades son las que se tienen que desarrollar para enfrentar de mejor manera esos desafíos a futuro. Y eso implica naturalmente, digamos, desarrollar procesos de planificación con un aliento mucho mayor al que estamos hoy por hoy trabajando, que el que nos marca la Agenda 2030, sino que pensar también en procesos, como les decía, de más décadas. También, digamos, está el desafío de manejar la complejidad de los sistemas de toma de decisiones. Sabemos, digamos, que en los últimos años ha habido una revolución de los datos en donde se ha privilegiado la existencia de la evidencia para la toma de decisión, pero también sabemos que hay muchas más fuentes, pero todo el andamiaje estadístico muchas veces no recibe los recursos fiscales necesarios para poder, en todo caso, crecer y expandirse en esa velocidad. Entonces, desde ese lado, naturalmente, digamos, hay hay una gran encomienda para poder reestructurar los sistemas de toma de decisión que tenemos y la generación de información que hacemos para poder llegar a ese punto. Y a partir de esa evidencia que se recopile, naturalmente, es importante actualizar los programas que se tienen de formación de capital humano y generación de empleo para precisamente, digamos, atender, por un lado, el cierre de la brecha entre la educación y el empleo de cara a esta formación, digamos, a esta exigencia de nuevos perfiles de trabajo, pero también cerrar la brecha de productividad entre diferentes unidades económicas y que para eso incluso, digamos, también las personas necesitan capacidades diferenciadas. Y por último, está la introducción, obviamente, de procesos de evaluación sobre la tecnología a incorporar, tomando en cuenta su ciclo de vida y también los impactos sociales de la misma. O sea, no se trata de incorporar tecnología por incorporarla. Hay unas, por ejemplo, desde el caso del sector de salud, que ya incluso han desarrollado lineamientos para evaluar qué tecnología puede ser apropiada o no en función de estos criterios. También puede ser útil de rescatarla en otro tipo de sectores a modo de promover, obviamente, procesos de desarrollo tecnológico más estratégicos y no invertir en tecnologías que al final del cabo en pocos años caen en desuso y no tienen los impactos que se están deseando. Y por último, en la dimensión fiscal, naturalmente, hay toda una actualización de los mecanismos para garantizar la tributación de actividades económicas en estos, digamos, en estas nuevas fronteras de mercado como la economía colaborativa, la economía circular, la naranja y demás, y que sí, naturalmente, digamos, exigen capacidades diferenciadas para poder tasar y cerrar, digamos, los límites de elevación
fiscal, pero también estamos ante la existencia de los debates de nuevos tributos a favor precisamente del cierre de la brecha tecnológica. Y es que, y el punto, yo diría yo, el mayor riesgo fiscal que tiene la política social específica es que va a ser una de las que va a terminar pagando la cuenta de los trastos rotos, como la pérdida de empleo, la falta de acceso a la seguridad social e incluso los tratamientos, por ejemplo, en salud, que se puedan ir dando. Y en ese sentido, obviamente, se tienen que llegar incluso a pactos fiscales diferenciados de cómo al final lo social va a poder tener aquellos recursos que necesita, no solo para, como le puedo decir, sufragar los costos de las pérdidas, sino también, más bien, actuar de manera anticipada, abogando, por un lado, digamos, a procesos productivos más inclusivos para la población en rezago y por otro, por el desarrollo de capacidades humanas que se necesitan realmente para aprovechar esos espacios de trabajo. Ahora, esto, digamos, la atención de estos puntos de transformación definitivamente lidia con los procesos políticos de cambio institucional e innovación. La innovación, un término bien sencillo, básico, implica la introducción de elementos nuevos en lo ya existente. Y en este sentido, lidia con los procesos de política pública de cambio y continuidad. Y los procesos precisamente de cambio en la política pública son altamente complejos, pero varían según cuál es el elemento que se quiera cambiar en sí de la política pública. Por ejemplo, si queremos cambiar el contenido asociado con los fines, es mucho más complicado en sí que si queremos cambiar instrumentos específicos, porque al final del cabo, digamos, la base paradigmática sobre la cual descansan las políticas es distinta y en esa base paradigmática podemos encontrar, digamos, cuál es incluso el papel de lo público frente a esta promoción tecnológica que muchas veces se ha asociado con el papel privado y hay una reestructuración de cómo obviamente converge lo público con lo privado. También otra de estas estructuras paradigmáticas básicas está la misma forma en cómo se busca la complementariedad de lo social, lo económico y lo ambiental en el mismo marco de la revolución tecnológica y cómo se tejen procesos más sinérgicos de desarrollo. Y a partir de estos medios, propósitos y fines cuyo cambio es bastante complejo porque implican incluso cambios en la misma estructura cultural, ideológica de quienes están participando en las diferentes redes de política pública de apoyo a estos cambios, implica también, bueno, luego preguntarnos por los diferentes instrumentos a partir de los cuales se bajarán ese marco. Ahora, si ya tenemos, por ejemplo, estas bases paradigmáticas establecidas y nos faltan los instrumentos de diseño, bueno, estos requieren obviamente procesos de negociación menos complejos que cambiarle por completo, digamos, el disco duro, ¿no? a una persona, sino más bien hacer, por ejemplo, alguna aplicación o instalación de software específico, digamos, haciendo una analogía tecnológica en este sentido. Ahora, y con esto, digamos, que es lo que quiero retratar de alguna u otra manera, y es que los procesos de innovación no pueden seguir una receta única en sí misma. Depende, obviamente, de las condiciones que tengan cada uno de los países, de qué es lo que se busca cambiar en relación a los intereses y preferencias de las redes de política pública sobre las cuales estén descansando las estrategias que hoy por hoy tenemos. Y en ese sentido, hay que, digamos, obviamente, trazar diferentes, ¿cómo les puedo decir?, rutas o estrategias de cambio en función de las necesidades que cada quien tenga. Ahora, los procesos de innovación en materia general siempre enfrentan diferentes barreras asociados, por un lado, con los mecanismos de trabajo. Y aquí vemos, por ejemplo, cuáles son la apertura que se tiene para establecer alianzas principalmente entre lo público y lo privado. En algunos países, por ejemplo, hay ciertos sectores privados que tienen mayor acceso a trabajar con el sector público que otros, no son, digamos, sistemas netamente abiertos de colaboración, sino que más bien funcionan bajo una óptica más corporativista y es precisamente, bueno, esa es una de las restricciones que tiene la innovación en sí, ¿no? Porque al final, entre más actores participen con perspectivas diferentes, las posibilidades de encontrar ideas nuevas que puedan mejorar lo que ya estaba en curso son aún mayores. También, obviamente, se ve influenciado por las mismas estructuras de participación que se tengan, las configuraciones normativas que faciliten o dificulten este trabajo colaborativo entre lo público y lo privado, y también los mismos esquemas o modos de colaboración que se tengan. Y esto se refiere más, por ejemplo, para qué se colabora o no se colabora,
en qué espacio o para qué tema se busca la misma alianza público-privada y cuáles son las responsabilidades que tienen también los actores en este lado. Por otro lado, hay barreras más asociadas con el conocimiento y aquí, digamos, cobran una gran relevancia los datos, que es lo que le mencionaba antes, hay una emergencia de datos, pero también hay barreras para poder aprovecharlos. Netamente, la apertura con la cual se manejen esos datos, y aquí, digamos, y la apertura no solo va en función del sector público o el sector privado, sino que incluso entre el mismo sector público, porque sabemos que a veces hay problemas para incluso intercambiar información entre los mismos sectores públicos o hay incompatibilidad entre las bases de datos en curso. Por otro lado, hay también dinámicas de aprendizaje que es importante retomarlas y es la parte, digamos, de generar culturas de aprender continuamente. Por otro lado, hay barreras más asociadas con las reglas y los procesos y ahí, digamos, importan las normas que estén en juego, los presupuestos, los patrones también, digamos, de gestión de proyectos y demás reglas con las que se manejan las diferentes interacciones, ¿no?, entre las distintas unidades organizativas y otras barreras más asociadas con las personas en sí mismas, es decir, las habilidades que los diferentes funcionarios del sector público tienen para poder innovar. Y aquí importa, por ejemplo, habilidades asociadas con la toma de decisiones, con el aprendizaje continuo, la exposición a diferentes entornos distintos a los que están habituados. También importa la cultura y los valores que se tengan consignados. Y en este lado, por ejemplo, es importante elementos asociados con la cultura, digamos, de transparencia, pero también el valor de la responsabilidad y otros conexos, y las habilidades también de liderazgo y compromiso que se puedan sustentar, porque los procesos de innovación también, digamos, son procesos de larga data en los que hay, digamos, es importante saber identificar quiénes son los actores con los cuales se van a contar ciertos apoyos y poder capitalizarlos a modo de contrarrestar también a los actores que estén en contra del cambio a incorporar, porque en este sentido, digamos, tanto, digamos, el cambio como la continuidad representan intereses. Hay actores que ganan o pierden con lo que va a suceder y en ese sentido es importante aprender a generar mecanismos de gobernanza adecuados para manejar un balance, ¿no?, de este tipo. Ahora, en este sentido, digamos, ¿y qué es lo que se quiere plantear con estas barreras para la innovación? Definitivamente la tarea no es fácil, pero hasta cierto punto, digamos, es una necesidad para precisamente los países que tienen pocos recursos y necesitamos gastar de mejor forma lo poco que se tiene disponible. Y en ese sentido, bueno, hago el anuncio que precisamente la próxima semana vamos a tener en Punta Cana, bueno, bajo el liderazgo del Gabinete de Coordinación de Política Social de República Dominicana, quien está conectado también en esta sesión, una jornada sobre innovación social, sobre innovación, protección social e inclusión productiva, en donde precisamente vamos a ir abordando estas barreras para la innovación, tocando, por ejemplo, herramientas que tenemos para poder superar estas dificultades, los escenarios de toma de decisión en donde importa tener el apoyo principalmente de los políticos, ¿no?, o de escenarios de toma de decisión para poder ampliar ese margen de maniobra de innovación. Y también vamos a tener, por ejemplo, ideas sobre intersectorialidad que pueden en todo caso servir para innovar la política pública que hoy tenemos en curso y que tiene, digamos, que ver en un campo relevante para la protección precisamente y el manejo de los riesgos que implica la revolución tecnológica en el bienestar de las personas. Básicamente, bueno, este evento que les comento que vamos a tener en Punta Cana la próxima semana se va a transmitir en vivo. Nosotros les vamos a mandar por correo electrónico los enlaces por los cuales pueden conectarse y seguir en todo caso pendientes de estas actividades de gestión de conocimiento. Bueno, hoy dejo la palabra por si tienen alguna inquietud o duda con los comentarios que se han vertido. Igual si ustedes también quieren dar comentarios de cierre en función de las participaciones que hemos tenido, ¿no?, durante todo abril, entre marzo y abril, también son bienvenidos. Agradecerte, Adriana, por tu intervención y está abierto el espacio para que puedan hacer preguntas o comentarios sobre las presentaciones de ahora o del Instituto de Foros Mineros.
Hola. Acá desde CEPAL Santiago. Eh, bueno, gracias Adriana por esta presentación que resumió todo lo que hemos visto en estas 8 sesiones, si no me equivoco. Quería hacer unos breves comentarios de todo de los temas que tocamos a lo largo de todas estas sesiones y también de lo que tú ahora analizaste. Creo que un desafío pendiente, bueno, aparte de todas estas barreras que tú mencionas para la innovación, un desafío que tenemos en la región y en general en todos los organismos que estamos analizando qué es lo que ocurre con la revolución tecnológica, es movernos más allá de los temas digitales. En general, cuando se habla de revolución tecnológica se relaciona mucho el tema productivo, la economía, lo que por supuesto es muy importante, pero también tenemos que ver qué oportunidades nos brindan otras tecnologías que están surgiendo y que desde el área social pueden ser bastante útiles. Todo lo relacionado con la biología, física, el desarrollo de las impresiones 3D que se están utilizando para fabricar ciertas cosas en distintos territorios. Entonces, creo que nos falta un desafío en la región el poder analizar y ahondar un poquito más en estas otras tecnologías. Otro desafío no menor, tal como tú comentaste, el tema de la inversión. Ya alguien preguntó recién y lo comentamos con Alejandra, desde la perspectiva del sector público, lo importante que es, o sea, el gran tema que es la inversión necesaria. Ella mencionaba que para los gobiernos abiertos no era no era tan necesaria una inversión, sino que era más una reestructuración de cómo estaban trabajando, cómo era la gestión actual. Pero para, por ejemplo, avanzar en temas de acceso, es necesario inversión en infraestructura, en lo cual, como bien mencionaba Adriana, todavía tenemos grandes brechas en términos territoriales, sectores que todavía no pueden acceder a Internet o falta conectividad. Y otro tema que quería destacar, que también mencionó Alejandra, el tema de la priorización política. Ella lo mencionó en particular para el tema de gobierno, la necesidad de un compromiso político. Entonces también cuestionarnos cómo está este compromiso político a nivel de nuestros países. La próxima semana, de hecho, se lleva a cabo la reunión ILAC en Cartagena, donde se va a discutir todo lo que es la agenda digital en los países. Entonces también puede ser un espacio interesante para saber de qué forma se está incorporando estos temas y los avances tecnológicos y está siendo prioridad para, desde la política, el tema de la revolución tecnológica, más allá del tema industrial, como mencionaba inicialmente. Y por último, creo que para todo este análisis es importante considerar lo que nosotros desde acá de CEPAL hemos determinado, los otros ejes determinantes de la desigualdad, donde podemos ver la matriz de desigualdad social, donde más allá del ingreso existen otros factores que afectan los niveles de desigualdad en la región, que es el punto de partida sobre el cual nosotros vamos a enfrentar este cambio tecnológico. Entonces, dentro de eso, comprender bien qué es lo que pasa, cuál es el impacto a lo largo del ciclo de vida con esta nueva tecnología, qué es lo que pasa con las brechas de género, de qué manera se pueden ampliar o reducir estas brechas con esta revolución tecnológica, lo que ocurre con territorio y no menos lo que ocurre con el tema de pertenencia a etnia o raza, que en nuestras regiones es muy relevante todavía. Existen amplias brechas que ya existen con este grupo en particular. Entonces, ¿de qué manera las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a reducir esa brecha o mitigar los efectos que puedan ampliar, por ejemplo, con el tema del acceso a las nuevas tecnologías? Eso por mi parte de comentarios. Muchas gracias, Amalia, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, lo bueno es que esa sesión se está grabando y en ese sentido, digamos, son comentarios muy pertinentes de cara a una segunda generación de foro web que organicemos. Estamos viendo, si lo podemos hacer básicamente a inicios del próximo semestre. En ese caso, Amalia, seguimos en contacto para retomar, digamos, estas nuevas dudas diría yo, de investigación y gestión de conocimiento que nos ha dejado esta primera fase. No sé si alguien más
quisiera aportar un comentario, especialmente, bueno, sabemos que hay personas que nos han acompañado durante las 8 sesiones y en ese sentido, bueno, si quieren también aportar reflexiones sobre lo aprendido, también son bienvenidas. Bueno, Rosa María Suárez de República Dominicana. No quisiera dejar de pasar este momento realmente para extender un reconocimiento a Adriana y a todo el equipo que ha hecho posible estos intercambios, facilitando espacios de reflexión sobre temas diferentes, digamos, o temas complementarios en nuestro quehacer en materia de políticas públicas en el ámbito social y la complementariedad de las mismas en otros ámbitos. O sea, yo creo que lo más interesante es hacernos criticar paradigmas con los que hemos estado manejando nuestro quehacer e incorporar nuevas preguntas para poder explorar estos nuevos desafíos. Como ha dicho Adriana, tenemos la expectativa de que nos vamos a estar viendo en Dominicana para la semana próxima para continuar con estos temas de reflexión que nos colocan un espectro más amplio en nuestra agenda y también la expectativa de poder generar una segunda ronda de espacios de debate que nos permitan un alto en el camino y estar mirando, digamos, una agenda diferenciada. Yo creo que sí, cuando miramos todos estos desafíos nos hace reflexionar sobre temas de criterios de priorización que se parten de temas específicos o ponderativos que podemos hacerlo a cada una de estas dimensiones que todavía tenemos en intervenciones, en materia de intervención pública. Para saber qué hacer en marcos limitados presupuestarios. O sea, yo creo que la reflexión ha sido bastante buena en plantear esto, en elevar esto a una materia de política pública. Eso ya es un tema interesante. Me parece más interesante todavía plantearlo en la complementariedad en los roles público, privado y de mercado, de familia y del propio Estado. Me parece también un elemento interesante en la forma de dimensionar la intervención, pero yo creo que los desafíos están bien marcados en nosotros poder identificar estrategias innovadoras para poder incorporar elementos que puedan permitirnos ponerle peso específico a cada una de estas intervenciones para la priorización en materia pública. Yo la verdad que me siento muy contenta del trayecto que se ha recorrido, cómo se han ido colocando estos elementos sobre la mesa. Para el caso dominicano es una de las prioridades, se ha incorporado en el Sistema Único de Beneficiario, instrumento que se utiliza para la focalización de las intervenciones públicas, un acápite de la brecha digital, y vamos a tener información en este tercer estudio relevante de las familias que son participantes de la protección social y cómo esto incide en su inclusión social. Y yo creo que para el caso dominicano, reitero, es un elemento de bastante importancia poder incorporar en la sombrilla de la política social. Así que muchísimas gracias y muchas felicidades por el trayecto recorrido. No, para nada, gracias a usted, doña Rosa, que ha sido como parte, digamos, de representante dominicana ante el Consejo de la Integración Social Centroamericano, de las mayores impulsoras de esta agenda de trabajo, y sin su apoyo político esto jamás se hubiera realizado. En ese sentido estamos muy contentos de contar con su apoyo, bueno, y siempre también el de Edwin, que nos ha estado también apoyando otras bambalinas. En el caso también, bueno, esto ha sido posible también gracias a Amalia, Rodrigo de la CEPAL, también, bueno, Gabriela del Observatorio y Luisito, que han estado, digamos, son los que nos han dado el soporte técnico y de coordinación para que siempre estemos conectados todos a la hora. Y bueno, y definitivamente gracias a todos los que nos han acompañado en estas sesiones.
Antes del cierre, desde aquí de la CEPAL, quiero agradecer a todos, en particular a ti, Adriana, por el esfuerzo. Siguiendo las palabras de Rosa María y recordando lo que la vicepresidenta Margarita Cedeño planteó hace un año ya en el Foro de Desarrollo Sostenible en Ciudad de México, los desafíos que tiene la revolución tecnológica, desde el Big Data en ese momento lo planteó, pero el conjunto de la revolución tecnológica que hacemos desde las políticas públicas. Aquí creo que este ha sido un espacio interesante de conversación y avance para proseguir en ese que es un largo camino. Recién estamos dando primeros pasos, creo, pero sí hay muchos otros elementos que esos pasos podrán necesitar más de coordinación en algunos casos que de grandes cambios estructurales, y el punto es que nos preocupemos de esos detalles, porque en los detalles se juegan los resultados probablemente, y ahí tenemos un camino por seguir. La conversación, estos primeros foros han sido, creo, una muy buena instancia para ello, y seguirá la conversación con nuevos procesos que siguen, de hecho, la próxima semana y por delante, con nuevos proyectos para cada uno de los países, pero para la región en general. Y desde acá cuenten con nuestro apoyo en lo que podamos ser útiles para ese trabajo. Que tengan un muy buen fin de semana. Por todo. Aquí tenemos también otros agradecimientos del público. Gabriela, no sé si tú quieres. Bueno, agradecer también los comentarios de Miguel Ángel, de Malena y Gabriela desde Ecuador. Comentarte que sí estamos preparando el siguiente ciclo de foros y a la SECCITA, y en general agradecerles a todos por habernos acompañado en este ciclo de foros. Esperamos que hayan aprendido mucho, así como hemos aprendido mucho nosotros también. Próximamente les estaríamos invitando al siguiente ciclo de foros, y comentarles que Adriana les pasó por el chat el link donde pueden encontrar las presentaciones de los 8 foros, y próximamente se encontrarán también los audios de los foros. De las sesiones. Bueno, muchas gracias, y estamos también pendientes. Si tienen propuestas de temas, inquietudes, también de expertos, son bienvenidos para este nuevo ciclo. Lo importante, bueno, que ya estamos también conectados en internet, es que podamos también ustedes también ser parte de esta red de aprendizaje sobre los temas de revolución tecnológica y política social. Agradecer, bueno, de paso a Ángel Artica, que es también una de las personas de la Secretaría de Desarrollo Social que trabaja con nosotros de manera muy estrecha en el mar como parte de Honduras. Y bueno, quedan, digamos, como les digo, con la buena disposición de seguir trabajando conjuntamente, y muchas gracias por estar fieles a este programa de trabajo. Gracias a todos, y los esperamos para el próximo ciclo de foros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.